La transición de Colombia hacia la paz y hacia niveles más altos de desarrollo depende de muchos factores, pero ninguno será más importante para el futuro del país que su capacidad para construir un sistema educativo sólido. La educación en Colombia es un derecho ciudadano y una prioridad del gobierno. Todos los colombianos tenemos derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad. El Plan Nacional de Desarrollo del 2014 al 2018 define 3 prioridades principales, como lo son la paz, equidad y educación. Proporciona el marco rector para los planes del desarrollo municipal y departamental. Sin embargo, la deficiente capacidad y coordinación en los niveles de gestión es uno de los mayores retos estructurales que han contribuido a empeorar las inequidades regionales y territoriales. La corrupción sigue siendo un problema grave, alimentado por la burocracia del gobierno y la falta de transparencia de la información. Estos retos también convergen al sector educativo. El conflicto armado en Colombia afecta a todos los sectores sociales. Una prueba de ello es en el 2013, donde se registraron como desplazados cerca de 110.000 estudiantes, una cifra 4 veces mayor que la del 2005. La educación en Colombia se divide en 2 ramas principales: una educación pública y una educación privada. El número de inscritos en educación privada es particularmente alto en educación superior, 47% comparado con el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que corresponde al 30%. En el 2014, aproximadamente 7,5 millones de estudiantes se matricularon en educación básica en Colombia. Las constantes tasas de deserción y la débil transición indican que Colombia tiene uno de los porcentajes más altos de jóvenes entre los 15 y 19 años de edad que no están estudiando, un 36% para ser más exactos. Muchos obstáculos limitan el acceso de los jóvenes a la educación: la falta de oportunidades educativas, la pobreza, la presión por empezar a trabajar, el conflicto y la violencia. No sé por qué había una especie de conflicto entre barrios. Por ejemplo, gente de barrios enemigos discutían dentro del colegio y pues el problema se iba agrandando. Una proporción significativa de estudiantes colombianos no están bien preparados para ingresar a la educación superior o al mercado laboral. El 27% de las personas que presentaron las pruebas nacionales Saber 11 en el 2013 tuvieron resultados en el nivel bajo o inferior, con implicaciones importantes para la retención y el éxito en la educación superior. En mi época, supongamos, no era tan que se preocupaban mucho en los estudiantes de 11 para el ICFES. Yo nunca tuve un simulacro ni nada de eso. El reporte anual estadístico del 2009 reveló que cerca del 80% de los estudiantes de estrato 1, más del 50% de estrato 2 y solamente el 30% de estrato 3 estaban matriculados en educación pública. Estos datos demuestran que la decisión de estudiar en las instituciones públicas está fuertemente ligada de manera inversa con el origen socioeconómico de los estudiantes. El profesor de la universidad decía: no voy a hacer ¿cómo se hace? Un recorderis porque ustedes ya lo vieron en el colegio. Pues yo era como, pues yo no lo vi. Pues todos, no, universidad privada, yo soy de de colegio privado, yo soy de tal colegio privado. Éramos 2 personas de colegio público, nosotros no sabemos de esto, pues vayan a tutorías. Entonces yo creo que sí, en esa época no fuimos enfocados para el futuro, para la universidad, por así decirlo. El aumento repentino del gasto privado sugiere que los fondos públicos no han podido mantener el ritmo de la creciente demanda de educación en Colombia. Entre 2005 y 2011, el gasto privado aumentó en un 31%, equivalente al 35% del gasto total en educación. Pero todo no es factor dinero. En un país como Uruguay o Turquía, que tienen los mismos gastos totales por estudiantes semejantes a los de nuestro país, pero tienen resultados de aprendizaje mucho más altos, lo que indica que la forma en que son asignados los fondos es tan importante como el nivel de recursos disponibles. Los ingresos que se veía que entraba al colegio no se veían reflejados supongamos en la infraestructura del colegio. Decía que por lo menos entraban 30 millones de pesos al colegio, las rejas de las canchas están completamente dañadas, no hay sillas, no hay mesas, no están los materiales en los laboratorios. Un liderazgo local más fuerte en la financiación de la educación es esencial si Colombia desea mejorar el acceso, la equidad y la calidad de la educación. Creo que todo es organización y tener un norte claro,
Porque yo no puedo creer que el gobierno, con los millones de pesos que se gasta en la educación pública, no pueda alcanzar los mismos niveles de resultados que tiene la educación privada. No, pues el colegio tenía unas formas en las cuales uno no necesitaba salir a buscar en otros lados porque lo tenía ahí todo. Tenía sus canchas múltiples, micro, baloncesto, voleibol, tanto así que teníamos una cancha propia de fútbol, semiprofesional. Casi toda la financiación pública para la educación primaria y secundaria es absorbida por los salarios de los docentes. Esto deja fondos limitados para invertir en recursos que podrían mejorar la calidad, como el desarrollo profesional de los docentes y libros de texto. El mejoramiento de la educación básica en Colombia requiere cambios significativos en la política y en la práctica. Los maestros, escuelas y colegios deben garantizar que los currículos, las evaluaciones y el tiempo que se invierte en los salones de clase sean empleados de forma eficaz para facilitar el desarrollo de competencias. Se decidió replantear el tema de evaluar las comprensiones de los estudiantes y los proyectos finales de síntesis que existen ahora, que reemplazaron de alguna manera los exámenes, pues es una forma de aplicar, ¿sí?, de dar razón, de tecnificar de alguna manera el conocimiento que han adquirido en el aula. Apoyar a los profesores para que acojan prácticas más efectivas de evaluación sería un gran avance para animar a todos los estudiantes a alcanzar su pleno potencial de aprendizaje. El Plan Nacional de Desarrollo también incluye iniciativas para cambiar la estructura general de la educación media y mejorar los procesos de seguimiento y evaluación. No obstante, aún no queda claro cómo se llevará a cabo esto. A pesar de los desfases, el gobierno ha financiado múltiples estudios y consultas con actores sociales clave, como las secretarías locales de educación. Estas son legalmente responsables de crear instituciones de educación media con base en la demanda de la comunidad y la disponibilidad de la infraestructura escolar. Colombia ofrece dos opciones de aprendizaje principales, una opción académica y una opción técnica. Sin embargo, para la mayoría de los estudiantes que dependen del sistema de instituciones públicas, la verdadera elección disponible se encuentra limitada. Los datos recibidos del Ministerio de Educación Nacional demuestran que en el año 2014, alrededor de 2/3 partes de los colegios ofrecían únicamente cursos académicos generales, y solo 113 de más de 7.500 colegios ofrecían tanto la opción académica como la técnica. Este colegio tiene la parte comercial, tiene un convenio con el SENA, en donde salimos con un técnico en contabilización de operaciones financieras y comerciales. No impulsaban a los estudiantes a carreras universitarias, sino al técnico que tiene del SENA en el colegio. El hecho de que salgan de un colegio particular sea la única manera que puedan acceder a una universidad y que tengan proyectos como otro alumno que pudo haber salido de un colegio prestigioso, si te das cuenta, eso no es necesario. ¿Ves? Eso va en la persona, en sus proyectos, qué piensa de su vida, sin necesidad de que diga mi colegio era de estrato 2 o mi colegio era de estrato 5. Las instituciones privadas son una característica importante del panorama de educación media en Colombia, a pesar de que faltan datos precisos sobre el nivel de gastos privados. La gran satisfacción que tenemos de que un 85-87% de los egresados de este colegio tienen la oportunidad de pasar a educación superior. El colegio tenía unos énfasis, su plan académico era siempre enfatizado al ser empresario, al crear empresa, al buscar las formas de cómo crear empresas desde las partes administrativas hasta las partes operativas. Y llegar a muchas, porque eso sí no lo enfatizaban mucho, llegar a muchas universidades, no llegar perdidos, sino llegar con unas bases fundamentales para la universidad. Siempre los encaminaron como a una vida profesional, les dieron mucha guía, muchas pautas, les dieron a que ellos, les ayudaron como a escoger lo que ellos querían ser. Una fortaleza que tiene el colegio es el seguimiento académico, comportamental de los niños. Entonces es una obligación de los padres hacerse presentes porque el colegio solo no puede trabajar.
La construcción de calidad en la educación debe dirigirse a la formación de habilidades y destrezas tanto individuales como colectivas que amplíen las oportunidades de las personas y compensen sus desventajas socioeconómicas. Es fundamental fortalecer la integración de los objetivos del aprendizaje, incluyendo además del conocimiento, la formación ciudadana, la convivencia y la promoción de una cultura de paz. Este colegio es un colegio tranquilo, yo no estoy diciendo que aquí no hay de todo, juiciosos, necios, bajos, todo eso hay, pero hay un espíritu que se mantiene. Y es que los niños en este colegio saben que el adulto tiene tiempo para escucharlos. Colombia aún necesita financiar una considerable ampliación de las matrículas, en particular en los niveles preescolar y posteriores a la primaria. Se necesitan más recursos para fomentar las mejoras en la calidad del aprendizaje y de la enseñanza. Colombia también debe buscar la manera de reducir los altos índices de desigualdad, tanto para el acceso como para la calidad en educación. Esto se compara con los países de la OCDE, como muchos otros países de América Latina. Para satisfacer estas demandas se requerirán niveles adecuados de financiación pública para la educación, mayor eficacia y efectividad en el uso de los recursos y coherencia entre las políticas. Esto con el fin de garantizar que el impulso para la excelencia no acentúe las desigualdades y que las mejoras en acceso y calidad se fortalezcan mutuamente. Pero no olvidemos que todos vamos por un nuevo país, con paz, equidad, pero sobre todo con educación.